democracia como la hemos practicado hasta ahora nos ha quedado a deber mucho. Corrupción, endiosamiento de algunas figuras, fanatismo, irracionalidad. Hay sitios del territorio colombiano donde el Estado colombiano no ejerce la soberanía. Allí las órdenes las dan los grupos terroristas. ¿Cuál es la diferencia en América Latina entre el socialismo democrático y el socialismo cubano? Puede ser que el socialismo democrático pues llegan por la vía electoral, pero terminan en lo mismo. Terminan afectando el emprendimiento privado, la imaginación, el bienestar, las libertades. Tenemos muchísimos planes para el programa. Número uno, queremos llevarles todos los martes lo mejor de lo mejor, con entrevistas muy puntuales, profundas, van a ser más profundas que en las temporadas anteriores y con expertos del primer nivel. Pensaron que se iban a liberar de nosotros, pues no, aquí estamos de regreso con una cuarta temporada de Contracorriente y muy contentos por eso, pero queremos contarles un poco de qué se va a tratar todo este asunto y qué cambios habrá, así es que pues me permito haber invitado para que converse conmigo y con ustedes el día de hoy a Carlos Díaz Rosillo, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, quien además es productor de este programa, centro, por supuesto, así es que, pues digo, sin muchas más vueltas, querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tendremos esta temporada? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Es un placer estar de vuelta en Contracorriente. Tenemos muchísimos planes para el programa. Número uno, queremos llevarles todos los martes lo mejor de lo mejor, pero no solamente queremos quedarnos en un programa que se vea una vez a la semana, por cierto, con entrevistas muy puntuales, profundas, van a ser más profundas que en las temporadas anteriores, y con expertos del primer nivel. Pero queremos que no sean solamente entrevistas pasivas, sino que sean dinámicas, y queremos utilizar esta grandísima plataforma para poder cortar algunas de esas entrevistas y ponerlas en diferentes plataformas sociales para poder difundir los mensajes tan importantes que compartimos en Contracorriente. Y en lo personal también quiero que esta sea una plataforma para el Centro Adam Smith, para que la gente pueda enterarse de las actividades que tenemos, que son muchísimas y que creo que pueden ser de mucho interés para toda la audiencia. Bueno, la gente que no te conoce, no sabe lo apretado de tu agenda, lo complicado de tu agenda, lo movido de tu agenda, pero no está de más que le cuentes un poco a la gente qué pasa con las actividades del Adam Smith Center, qué más hay para ver. Bueno, comienzo con alguno de esos eventos, porque en realidad hemos comenzado el nuevo semestre para el centro por todo lo alto. Comenzamos con una serie de eventos en la ciudad de Nueva York, paralelos a la reunión de las Naciones Unidas. Tuvimos 4 conversatorios y cenas, recepciones con 4 líderes de Latinoamérica, 4 presidentes, jefes de Estado en turno. Comenzamos con un conversatorio con el presidente Santiago Peña de la República del Paraguay y una cena en su honor. En ese evento pudo compartir su visión de país, todo lo mucho que quiere hacer para que el Paraguay pueda crecer como debe de crecer. Es un gran líder. Tuvimos también un conversatorio con el presidente de la República del Ecuador, en la cual contó algunos de los retos por qué pasa a ese país y qué va a hacer después de salir de la presidencia. También conversamos con el primer ministro de Belice, un país pequeño que usualmente no recibe mucha atención. Comentamos también con él sobre los retos de Belice y concluimos esa semana de actividades en Nueva York organizadas por el centro con una entrevista con el presidente de la República Dominicana, en la cual tuvimos un gran auditorio y una vez más comentó los retos y las oportunidades de invertir en la República Dominicana. Después de estos eventos que organizó el centro, participamos de un foro global muy importante, también en la ciudad de Nueva York, y nos vinimos a Buenos Aires, y en Buenos Aires participamos de un gran evento organizado por la Fundación Libertad y el Grupo Libertad y Democracia para hablar de los retos de la democracia en la América Latina. Es la segunda reunión de este grupo al año y pudimos participar en esta jornada. Así que hemos tenido una semana verdaderamente llena de eventos, primero en Nueva York con los presidentes o líderes de Paraguay, Ecuador, Belice y República Dominicana, y ahora en Buenos Aires con este evento tan importante de la democracia en la América Latina.
Y llegamos a Miami y tuvimos una recepción en honor a los nuevos fellows, los nuevos líderes que van a estar en el centro con nosotros este semestre, y tuvimos un evento público en el cual los presentamos y hablamos de los retos también que enfrenta nuestra región y de qué van a estar dando clases estos 4 líderes, 2 expresidentes latinoamericanos, un canciller europeo y una ex embajadora americana. No menciono los nombres para que los busquen en nuestras plataformas y vean el evento, pero hemos comenzado por todo lo alto y creo que es una pequeña primicia de todas las actividades que vamos a planear, no solamente este semestre, sino en los próximos meses también, actividades que espero podamos compartir con todo el público de Contracorriente cada semana. Bueno, y por último, independientemente de que las puertas de este programa están siempre abiertas para ti, para que vengas todas las veces que quieras a contarnos de las actividades del centro, ¿cómo puede enterarse la gente de esas actividades, aunque no nos vea? Excelente pregunta, Gabriel. Mira, siempre los eventos los anunciamos en la página del centro, freedom.fiu.edu. Ahí están todos los eventos que hacemos, están anunciados. Y por supuesto, si se unen a nuestra lista de correo electrónico, los vamos a tener informados de cada uno de estos eventos. Son muchísimos y sé que va a ser de gran interés para todos aquellos que puedan ir en persona. La mayoría son en Miami, pero como acaban de escuchar, hemos tenido eventos en Nueva York y vamos a tener en otras ciudades también de la América Latina y de Europa, pero siempre por la página web, apuntándose a nuestra lista de distribución y, por supuesto, siempre en Contracorriente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por esta conversación. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Nos vamos directito a la editorial. La era de los idiotas. En estos tiempos polarizados, casi caricaturizados, de buenos muy buenos y malos muy malos, antes de que termine el año habrá elecciones generales en Ecuador y en Argentina. Primarias en Venezuela, y esperemos que no sean una nueva simulación, y un plebiscito constituyente en Chile. Y todo eso que ya es bastante, sin mencionar las definiciones de candidatos presidenciales en Estados Unidos, México, Uruguay y El Salvador. ¿Qué está en juego y qué vemos hoy? Incertidumbre económica, problemas con la seguridad, definiciones de las instituciones, los sistemas de salud, de educación y de jubilaciones más menguados que nunca. ¿De qué país hablo? Bueno, pues casi de cualquiera de los que nombré antes, porque la democracia, como la hemos practicado hasta ahora, nos ha quedado a deber mucho. Corrupción, endiosamiento de algunas figuras, fanatismo, irracionalidad. La culpa es nuestra porque hemos creído discursos fáciles que nos prometían un bienestar que no se consigue de ninguna otra forma más que con rigor, austeridad financiera y no regalando dinero público en planes sociales y un compromiso a largo plazo. Pero los votantes no queremos eso. Nos encanta que nos prometan el paraíso a partir de mañana. Si no te sientes atrapado, es que no has prestado suficiente atención a tu entorno. ¿Será Javier Milei una especie de salvador que rescate a Argentina de la cíclica y prolongada debacle económica? ¿O se trata nada más de un invento de la televisión que ante el poder real se convertirá en un desquiciado, un loco? ¿Es la única opción que tiene Argentina? Estados Unidos, la democracia más antigua de América, ¿volverá a inclinar su balanza hacia los republicanos en su vaivén cíclico? En México, donde la suerte parece echada, ¿habrán tenido suficiente con López Obrador o se encaminarán a la continuidad de ese modelo que muchos definen como populista? ¿Continuará siendo Uruguay una perla de América del Sur? ¿Tendrá Nayib Bukele un segundo mandato en El Salvador para seguir surfeando su controvertida imagen y sus polémicas medidas? Mientras sectores menores de los distintos países se enfrascan en discusiones políticas, la verdad es que la mayoría de la población prefiere no involucrarse porque está harta, porque está desilusionada y cuando pueden incluso ni siquiera votan. Los griegos utilizaban la palabra idiota para referirse a aquellos que no se interesaban por los asuntos de la sociedad, sus problemas, sus discusiones colectivas. ¿Y tú?
¿Te informas o solo aplaudes a los candidatos que te caen bien y los defiendes sin demasiada oposición a su discurso? En definitiva, la pregunta es, ¿eres un ciudadano consciente y responsable de su futuro o, o eres un idiota? Colombia ha estado en la boca de todos recientemente. Primero que nada, porque es un país que siempre ha dado mucho de qué hablar en Latinoamérica, pero además ha cambiado su dirección política con un presidente de izquierda, Gustavo Petro. ¿Y qué ha pasado con Gustavo Petro? En apenas un año de gobierno ha visto una caída estruendosa en sus niveles de aprobación pública, tanto que había pasado ya en el mes anterior de 50 y tantos por ciento apenas el 34 en una medición de aprobación de su gestión. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay un escándalo, particularmente uno, que ha influido enormemente en estas mediciones. El hijo de Gustavo Petro, del presidente de la República, confesó haber recibido dinero del narcotráfico, un dinero que fue utilizado en la campaña política de su padre. Desde luego, esto pone sobre la mesa muchísimos temas a los que prestarle atención. Primero, la legitimidad de la campaña del actual presidente, pero eso es algo de lo que se encargará la justicia. Sin embargo, pone otro tema sobre la mesa que es la antigua relación del narcotráfico con el poder político, el enorme confrontamiento y también, por supuesto, el proceso de pacificación. Como sabemos, Colombia ha enfrentado un proceso largo de una guerrilla interna con las FARC, pero además ahora se encuentra, gracias a que el presidente Petro lo ha decidido así, en un proceso de pacificación con el ELN, quizás la guerrilla más antigua de América Latina. Todo esto no es nada bien visto por distintos sectores de la sociedad, en un asunto que se condimenta con el enfrentamiento del presidente Petro con la justicia y específicamente con el fiscal general de la República, a quien ha intentado darle órdenes públicamente y el fiscal general lo reprendió, recordándole que los poderes son independientes. La vicepresidenta Francia Márquez y sus dichos ocurrentes y el uso recurrente de un helicóptero como si se tratara de un Uber ha sido viralizado en las redes sociales y en consecuencia ha sido motivo de gran discusión pública. Además de todo eso, Colombia enfrenta un proceso en el que pretende una casi reforma del Estado según distintas cosas que ha propuesto el presidente Petro. Una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma en el sistema de pensiones, una reforma en el sistema de salud, y nada de eso está fluyendo como el presidente quería o sospechaba, porque su enfrentamiento con la clase política es tal que ha menguado su capacidad de hacer transitar esas reformas en el sistema legislativo. Para hablar de todo esto y de mucho más, está con nosotros una voz autorizada, alguien que tiene que conocer claramente qué está pasando en Colombia, conocer desde las entrañas tanto a la sociedad como al poder. Tenemos la oportunidad de conversar extensamente con un hombre que sabe mucho de todo esto, que gobernó Colombia entre el año 2002 y el 2010, durante 2 periodos consecutivos. Les hablo nada más y nada menos que del presidente Álvaro Uribe. Presidente Álvaro Uribe, como siempre, le agradezco mucho la conversación. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Gabriel. Muy complacido, muy honrado por esta invitación. Presidente, Colombia enfrenta un proceso electoral, están en puertas de él, vienen las elecciones distritales y usted ha estado haciendo una enorme tarea recorriendo todo el país. ¿Con qué impresiones se ha encontrado de la gente? Yo veo el país muy angustiado por un que siguen apoyando al gobierno, muchas dudas. Por otro lado, una oposición que se expresa, por otro lado, mucha ciudadanía con incertidumbre
El presidente Petro no encontró la seguridad en buen estado, pero la inseguridad ha venido creciendo, el narcotráfico ha venido creciendo y hay muchas señales de deterioro en la economía. En el ejercicio nuestro, particularmente en el mío, pues hago una oposición en buen lenguaje, con mucho respeto al presidente, a los ministros, pero con toda franqueza en los argumentos a ese tema de la violencia propuestas por el gobierno, a ese tema del narcoterrorismo, a inmenso tamaño burocrático que va teniendo el Estado colombiano y que empezaron a crecerlo nuevamente desde 2010 con la elección de Juan Manuel Santos. Es correcto. Ha puesto usted sobre la mesa un tema clave que además ha revolucionado la manera en la que se percibía el gobierno de Gustavo Petro, dado que él comenzó con un grado de aprobación interesante, como todo presidente que llega al poder, y apenas un año después, y dadas las confesiones de su hijo, quien se encuentra preso en un proceso judicial importantísimo en el que reconoció haber recibido dinero del narcotráfico que fue a parar a la campaña de su padre. Eso hizo que su porcentaje de aprobación decreciera enormemente hasta poco más del 30%. Y sobre todo ha puesto sobre la mesa el tema que usted acaba de mencionar, el narcotráfico inmiscuido en el poder gubernamental. Sobre el tema del hijo, son que dejarlos a la justicia. No he querido entrar en los temas de familia, ni en los temas privados, ni en los temas personales, y no lo haré, porque la agenda nacional tiene unos temas muy, muy delicados, como es ese tema del crecimiento de la violencia, que no empezó con el presidente Petro, pero se está expandiendo. Lo mismo de la relación del narcotráfico, que empezó esa recuperación con el gobierno Santos. El gobierno de nuestro presidente Duque desaceleró el crecimiento, pero siguió creciendo y ahora hay un crecimiento muy preocupante. Y lo más preocupante es que las políticas del presidente Petro, muchos, como en mi caso, nos crea mucho escepticismo de que ese tema va a seguir creciendo. Y ese tema ya va produciendo unos daños ambientales muy grandes y va produciendo republiquetas. Hay sitios del territorio colombiano donde el Estado colombiano no ejerce la soberanía. Allí las órdenes las dan los grupos terroristas. Eso es muy fuerte porque habla de un debilitamiento institucional que tiene larga data, como usted dice, pero esta aceleración, ¿a qué responde? Primero, el país había bajado a 48.000 hectáreas de droga al principio del gobierno de Santos, cuando siguió nuestras políticas con las cuales él se hizo elegir. Pero como las cambió totalmente, cuando anunciaron en La Habana que para complacer a la FARC, pedido de Venezuela y de Cuba, e infortunadamente con apoyo de los Estados Unidos, que no se opuso, en el caso de la FARC, el narcotráfico sería simplemente delito político, sin cárcel, que no habría fumigación de la droga, que la erradicación sería voluntaria y que habría elegibilidad política a los responsables de delitos de la FARC. Pues eso llevó a invertir la tendencia y se pasó de 48.000 hectáreas a 220.000 que recibió el presidente Duque, 240.000 que recibió el presidente Petro, y ahora se espera que se presente la cifra de la medición de los Estados Unidos. La medición de Naciones Unidas sacó un porcentaje muy alto. ¿Y qué temo yo, Gabriel? Temo esto, para ponerlo en términos sociales. Puede ser que hoy nos demoremos para enfrentar esta situación, más crecerá el número de ciudadanos que viven de ese negocio y más difícil será reincorporarlos a la vida legal, más difícil será encontrarles una fuente de ingresos. Un tema muy grave desde lo ambiental, un tema muy grave de la soberanía del Estado, un tema muy grave de la seguridad y un tema muy grave desde lo social.
Sin duda. Usted, recién cuando nombró a las FARC, habló de esta red de complicidades y mencionó a Cuba. ¿Qué tan grande es esa influencia y esa relación perniciosa que acaba de describir? Yo creo que hubo un gran error. Fue la participación de Cuba y Venezuela como garantes del proceso con la FARC, porque ellos lo que hicieron fue exigirle a Juan Manuel Santos. Incluso Juan Manuel Santos le hizo unas promesas públicas al que no habría legibilidad, están en los violadores de derechos humanos, que los responsables de delitos atroces irían un tiempo a la cárcel. No han ido ni irán un solo día. Que no habría indulgencia con el narcotráfico, con el secuestro. Total indulgencia, al considerar que eran delitos conexos con el político, simplemente para financiar una acción política armada. Y eso lo impusieron finalmente Cuba y Venezuela para favorecer a la FARC. Y a mí lo que me da tristeza es que estoy seguro que Santos el visto bueno en los Unidos e infortunadamente tuvo el visto bueno en los Unidos. Eso a muchos colombianos nos da mucha tristeza. Ya lo creo. ¿Cree que las acciones del presidente Petro respecto de la reapertura del proceso de pacificación y el nuevo diálogo con el ELN contribuirán de alguna manera a esa pacificación que se busca, o por el contrario será un proceso que recrudecerá la injerencia de las guerrillas en la vida cotidiana de los colombianos? El proceso Santos recrudeció la violencia. Si ese proceso hubiera tenido éxito, no estaríamos en las que estamos hoy. El partido nuestro nunca se opone al diálogo. De hecho, hay dos personas que nos representan, uno de ellos en el diálogo con el ELN, José Félix Laforí, y el otro, el ministro Fabio Valencia, en el diálogo con lo que se llaman las disidencias de FARC. A mí lo que me preocupa es lo de Santos, esa impunidad total, esa indulgencia con el narcotráfico, con esto. Me preocupa que siga la violencia, siguen asesinando policías y soldados, y me preocupa muchísimo que se debilite la seguridad, porque la experiencia que yo adquirí como presidente, cuando pudimos desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, es que hubo ofertas de paz, sin impunidad, tenían que ir un tiempo a la cárcel, no se cambió la Constitución, no se facilitó ni se permitió la elegibilidad política de responsables de delitos atroces, pero hubo una seguridad muy eficaz. Grupos violentos, la acción de seguridad, no tenían más que someterse al llamado de paz o exponerse a llegar a la cárcel. ¿Qué me preocupa hoy a mí? Yo veo muy débil seguridad en Colombia. El gobierno ha debilitado en muchas regiones al ejército, a la policía. Ha convocado, por ejemplo, guardias campesinas, algo muy parecido a los colectivos venezolanos. Yo diría que entonces el país, esto lo he dicho en público, lo repito en Colombia permanentemente, porque me he propuesto hablar con toda franqueza, pero con respeto personal, respeto a la persona del presidente, a sus ministros, sin ninguna palabra ofensiva. ¿Qué puede crear esto de que se debilite a la institución oficial y constitucional y se fortalezcan guardias campesinas, indígenas? Eso puede irnos llevando a lo que sería un paramilitarismo de izquierda, cuando el país vivió un paramilitarismo que lo desmontó el gobierno que yo presidí. Y ese paramilitarismo de la época surgió porque hubo 25 años de una acción cruel de las guerrillas comunistas, sin una réplica de seguridad del Estado. Entonces llevó a crear grupos de autodefensa que terminaron en ese paramilitarismo cruel. Ahora podría pasar que esos campesinos, guardias campesinas, los guardias indígenas crezcan y crezcan, el Estado debilitado, los ciudadanos angustiados,
y que entonces el país llegue en todas esas zonas a la ley de sálvese quien pueda, que es la abolición absoluta de la institucionalidad. Cuando usted escribe esta fractura en el orden institucional, se me ocurre pensar en que quizás el claro enfrentamiento del presidente Petro con la justicia, con el fiscal general de la República, contribuyen a esta fractura. ¿Usted qué opina? Yo diría que aquí lo más importante es que si va a haber una política de paz, tiene que haber una política de seguridad, para que aquellos a quienes se les hace el llamado de paz no pueden burlarse del llamado de paz. El llamado de paz se respalda en una muy determinada política de seguridad. No les queda más que tomar la paz en serio. Pero a eso se le suman problemas muy graves, Gabriel: el aumento de impuestos, la expansión burocrática del Estado. Yo le tengo mucho miedo al caso argentino, las propuestas de reforma laboral, reforma a la salud, reforma de pensiones, un camino que puede perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, un camino equivocado, porque aquí se puede dar eficazmente hacia las energías renovables, pero sin perder la autosuficiencia en gas y petróleo. Y hoy se corre el riesgo de que se pierda. Una más sobre Colombia antes de aprovechar su presencia, presidente, y pedirle algunas opiniones sobre la visión latinoamericana y los procesos que se están desarrollando. El presidente Petro abrió las fronteras con Venezuela en una clara declaración de sus principios sobre cuál sería en su gobierno la forma de relacionarse con algunos países, precisamente como Cuba y como Venezuela. El proceso migratorio ha estallado, como ha sido público, trayendo, por supuesto, la serie de consecuencias que esto tiene para las políticas públicas. ¿De qué manera ve usted este proceso actual en Colombia? Cerrar la frontera entre dos países hermanos, una frontera en su inmensa mayoría muy viva, de 2.216 kilómetros, es utópico. Los gobiernos de Colombia nunca tomaron la decisión de cerrarla, la cerraba Venezuela. Tenerla hoy abierta de común acuerdo, pues eso en nada modifica la tendencia migratoria. El régimen Chávez Maduro expulsó 6 millones de venezolanos, porque allá acabaron con la empresa privada, y mientras tuvieron una gran producción de petróleo a buen precio, el pueblo venezolano no se dio cuenta que estaban acabando con el emprendimiento privado, porque el gobierno venezolano tenía unos ingresos por exportaciones de 100 millones de dólares al año, y con eso compraba bienes en el extranjero y los subsidiaba al pueblo. El pueblo venezolano sentía que vivía en un paraíso de consumo y de subsidios. Pero ¿qué llegó? No estaba la empresa privada. Y entonces, ¿qué pasó? Se sintió toda esa necesidad de lo vital. Y la pobreza subió al 40, al 90%, y salieron 6 millones de venezolanos, de los cuales aproximadamente hay 2 millones en Colombia. Yo creo que la apertura a la frontera en nada cambia eso. Con la frontera cerrada y salían lo mismo. Yo no me opongo a que esté abierta la frontera. Yo no me opongo a que haya relaciones con Venezuela. Lo grave es que Venezuela protege a los grupos. Tenemos con Santos. Venezuela protegía a la FARC un poco como garante de ese proceso, y lo que hizo fue ayudar con Cuba a imponerle al gobierno colombiano unas condiciones en ese proceso que hicieron daño, nunca trajeron la paz. Presidente, cuando usted habla del apoyo de Venezuela y Cuba con los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, me lleva a un asunto sobre que en la democracia a veces no hay medias tintas. Se está a favor de la democracia
o no se la defiende. Pienso en la reunión del G77 que ocurrió hace una semana en La Habana y veíamos a algunos dictadores modernos, veíamos a Díaz-Canel, veíamos a Daniel Ortega y veíamos que el presidente Petro se toma fotos, saluda, abraza, sonríe con todos ellos. ¿Estoy equivocado al pensar que se está a favor de la democracia o no? ¿Estoy equivocado al pensar que no hay medias tintas? Bueno, yo espero que la democracia colombiana continúe y le apuesto. Por eso vivo en las calles de Colombia. Estoy de manera ininterrumpida en las calles agitando estas tesis desde septiembre del año pasado. Ahora, esta mañana veía un video de la señora presidenta de Honduras hablando de que van a dar el tránsito al socialismo democrático. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es la diferencia en América Latina entre el socialismo democrático y el socialismo cubano? Puede ser que el socialismo democrático pues llegan por la vía electoral, pero terminan en lo mismo. Terminan afectando el emprendimiento privado, la imaginación, el bienestar, las libertades. Yo creo que todos estos socialismos latinoamericanos, el socialismo siglo XXI que llamaba el presidente Chávez, inician por la vía electoral. Fue la gran recomendación de Castro. Él se los decía, pero les decía, una vez estén en el poder, hagan elecciones cuando las puedan. Consejo de Castro, y eso lo ha aplicado rigurosamente Maduro, lo aplica rigurosamente Ortega, y vienen acabando con la empresa privada. Entonces van acabando con el bienestar y no hay manera de buscar alternativas. Por ejemplo, el caso de Ortega es un caso bien importante de analizar, porque allá los empresarios se han sentido cómodos, han logrado ganar dinero, pero mire lo que pasó en las últimas elecciones. Los líderes de las asociaciones empresariales fueron llevados a la cárcel, los candidatos presidenciales que le competían a Ortega también. Es muy grave. Entonces, ¿hasta cuándo habrá empresa privada en esa situación? En un escenario de libertad, si no haya una generalizada expropiación de la empresa privada, más rápido que lento la van exterminando, la van obligando a reducirse y a salir. O sea que todos estos socialismos, así lleguen por la vía electoral, terminan afectando las libertades, afectando el emprendimiento y afectando el bienestar. Y además pienso, presidente, con 7 precandidatos a la presidencia opositores al régimen de Ortega presos, con 90 y tantos opositores expatriados, les quitaron la nacionalidad y les quitaron sus propiedades. Es decir, la expropiación, aunque habrá quien quiera defender eso y decir que se trata de casos aislados, está en marcha en Nicaragua. Qué grave, ¿no? Por supuesto, y no hay seguridad, porque quien que tenga una empresa en Nicaragua puede estar seguro. Estos socialismos, cuando no expropian, crean una desconfianza tremenda, una inseguridad o jurídica o política. Por ejemplo, yo recuerdo me tocó hacer del gobierno Correa en Ecuador. El Ecuador aparecía como un país muy amigable en materia de impuestos. Y la pregunta era, bueno, si es tan amigable en materia de impuestos, ¿por qué hay una inversión tan reducida? Una de las respuestas que encontramos fue por temor de los inversionistas al discurso de Ortega, que es lo que yo llamaría la inseguridad política. Claro. La inseguridad puede tener una manifestación física, secuestro, violencia, una manifestación jurídica, expropiación, intervención, o una manifestación simplemente el de amenaza a la empresa privada. Sin duda. Presidente, aprovecho su voz para pedirle algunas impresiones sobre los procesos electorales que están en puerta en Latinoamérica. A mediados de octubre, el 15 de octubre, habrá segunda vuelta electoral en Ecuador. ¿Cuál es su augurio? Pues difícil, porque hace unos años se eligió con mucho entusiasmo al presidente Lasso. Vea estas dificultades de Ecuador, ha avanzado mucho allá, cobró la vida al candidato Villavicencio. Hay un problema de narcoterrorismo creciente.
muy grave, pues hay una candidatura que ha generado mucho entusiasmo, que es la del joven Noboa. Por supuesto, hace pocos días ocurrió una cosa bien paradójica, porque me dijeron que todos estos gobiernos socialistas están apoyando a la candidata del presidente Correa, que por qué no acudían los expresidentes del otro lado a apoyar a la candidata, al candidato Noboa. Yo dije, hombre, no lo hagan, que le hacen un daño, porque estos gobiernos también son muy culpables de lo que vive América Latina, no anticiparon lo que podía ser. Yo soy un inconforme, Gabriel, frente a esta izquierda y frente a los gobiernos que la hicieron posible. 22 de octubre, elecciones en Argentina, y por primera vez en muchos años hay un escenario algo inusual. Parece el peronismo estar perdiendo su supremacía política. Todo indica que será una elección de tercios entre el candidato oficialista Massa, Patricia Bullrich por un lado y Javier Milei por el otro, una especie de unicornio entre los candidatos de Argentina y definitivamente un fenómeno regional. Estamos hablando de Milei. Quiero escuchar su opinión. Sé que los conoce, sé que ha tenido oportunidad de conversar con ellos y desde luego me interesa saber cuál es su impresión. Bueno, tengo que hablar con mucho respeto, no quiero intervenir frente a los candidatos, pero uno se pregunta, un país tan rico como Argentina, mi generación nació Argentina, la segunda o tercera economía del mundo. No puede ser que tenga ese nivel de pobreza. Uno le pregunta a los empresarios argentinos por qué llevan tantos años sin crear empleo formal. Dicen porque las leyes no dejan. Yo aquí en Colombia he dicho, están creando una reforma laboral igualita a la argentina, a la venezolana. Van a destruir la pequeña empresa y nadie les va a volver a crear empleo. Trasladan a los empresarios y a los trabajadores a los juzgados laborales, se pierde la posibilidad de un entendimiento fraterno. Nosotros tenemos una alternativa laborales en Colombia. Le decimos no a la reforma Petro, que es al estilo argentino y venezolano. Hemos dicho, si en un sector de la economía hay un crecimiento del 4% más, que se pague una prima adicional a los trabajadores para poner a los empresarios y a los trabajadores a crear confianza, fraternidad, a remar en la misma dirección. Eso sería una especie de participación de los trabajadores y en utilidades. Nosotros no queremos ser el partido del viejo orden, nos mantenemos siempre proponiendo un ajuste el otro, pero uno se hace esa pregunta, país tan importante, ¿por qué no se volvió a crear empleo formal? País tan rico, tan bello, Argentina es un paraíso, ¿por qué a ese nivel tan alto de pobreza? Y yo creo que en América Latina el tamaño de los estados burocráticos hace mucho daño. En Colombia estamos creciendo peligrosamente hacia un estado democrático enorme, destructor, donde el bienestar es para los funcionarios del Estado y para los políticos. Eso hace mucho daño. A mí siempre me preocupa que una inflación del 124%, que es pobreza, y el Estado argentino tenga que emitir entre 18 y 21 millones al mes, y que los primeros sean 3 millones de empleados públicos. Yo creo que el dilema hoy no es entre el Estado neoliberal pequeño y el Estado socialista grandísimo. El dilema es hoy entre el Estado socialista burocrático gigante y un Estado reducido eficiente que cree confianza e inversión privada, que dé oportunidades y que construya bienestar. Ese Estado gigante burocrático socialista niega el bienestar, estimado Gabriel. Presidente, ¿usted cree que hay una especie de polarización extrema en las narrativas? La narrativa liberal y la narrativa socialista. ¿Esto existe en este nivel o al nivel de la calle? Usted que recorre el país todo el tiempo, a nivel de la calle, a nivel de los ciudadanos, a la gente de a pie, ¿esto importa?
En la ciudadanía de a pie, la polarización extrema no existe. Se pueden encontrar caminos y uno los discute con los ciudadanos y la discusión es muy razonable. El problema es el problema ideológico en los altos niveles de la política. Claro que sí, sin duda lo es. En diciembre Chile enfrenta otro plebiscito constitucional sobre la muy amasada nueva constitución chilena, y esto nos trae sobre la mesa un tema. La población en Chile le dijo no a la propuesta constitucional del presidente Boric. ¿Qué cree que sucederá? La verdad es que Chile es un país que debería mirar con mucho cuidado sus avances, no destruirlos. Y si la constitución que quieren en Chile es una constitución que va a avanzar del Estado subordinado a un Estado que consagra derechos sociales, está bien. Pero ojalá, estoy seguro que ya no va a pasar lo que el pueblo chileno rechazó hace un año, que esa constitución quiso ir del Estado subalterno de segundo nivel de importancia, pasar por el Estado de derechos sociales y llegar a un estado de grupos de comunismo local, que era lo que proponía la constitución que afortunadamente rechazó el pueblo chileno. Era una especie de revolución molecular, donde en cada región irían a gobernar unas moléculas de odio de clases a destruir totalmente el Estado y la democracia de Chile. En buena hora el pueblo chileno tuvo la sensatez de rechazar esa constitución y ojalá lo que resulte ahora sea muy bueno. Muy agradecido con usted por este espacio. Me gusta seguir mucho lo que ocurre en Argentina, país tan importante, y quería darle de todo corazón mis agradecimientos. Yo también, presidente. Permítame la última pregunta. Es difícil imaginar la vida política de un presidente después de haber dirigido los destinos de una nación. Sé que usted está recorriendo el país y me pregunto desde qué lugar se encara esa tarea política y cuál es el futuro político para usted. Pues yo no tengo ambiciones personales de ninguna clase, pero es que yo nací en la violencia partidista en Colombia. Recuerdo cómo sufrieron mis padres, lo que sufría el país. Me tocó llegar a la adolescencia, a la juventud, enfrentando otra violencia. La violencia ya no de los viejos partidos, sino la violencia comunista. Mientras compañeros de universidad gritaban vivas al Che Guevara y a Castro, por los pocos medios de comunicación de la época yo seguía el paredón, y era una disidencia frente a ese predominio universitario. Entonces, mi llegada a la presidencia no era el fin. Yo creo que mi carrera política tiene un compromiso con esta democracia. No tengo ninguna aspiración, he estado apoyando nuevos liderazgos, tratando que salgan adelante, defendiendo las ideas que nos inspiran este partido. También el reformismo gradual, no destructor, y por eso sigo en las calles, estimado Gabriel. Presidente Uribe, gracias por esta conversación. A usted toda la gratitud, muy amable y pendiente de que la gran nación argentina tenga todos los éxitos. Muchas gracias. A usted. ¿Cuántas cosas a las que prestarle atención? ¿Con cuántas cosas debemos quedarnos de esta conversación con el presidente Álvaro Uribe? Pero sobre todo, y es algo que me llama mucho la atención, respecto de la actitud del presidente Uribe, con el respeto con el que habla de los procesos electorales que se llevarán a cabo en los distintos países, esta no injerencia, en otros programas hablaremos de esto, esta no injerencia en los asuntos políticos de otros países, algo que deberían aprender muchos, por ejemplo, el presidente López Obrador, y dejar de inmiscuirse en los asuntos de la política interna del Perú. Él dice que no se inmiscuye en los asuntos de la política interna de otros países porque no quiere que se inmiscuyan en los de México, y sin embargo sí lo hace. La semana que viene intentaremos mostrarles unos videos que seguramente les interesarán,
ver al respecto. Pero bueno, como les decía, muchas cosas a las que prestarle atención de la entrevista con el presidente Álvaro Uribe, muchas definiciones y sobre todo aprender, tratar de aprender. No es fácil en los zapatos ajenos, pero este complejo proceso por el que atraviesa Colombia es un proceso que se replica en otros países de Latinoamérica. Prestémosle atención. Vamos ahora a echar un vistazo a qué está pasando alrededor del mundo. Esto es el radar contracorriente. Les hablaba de México hace un instante nada más. El 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile cívico-militar en conmemoración de las fiestas de la independencia. Y algo llamó poderosamente la atención. Los ejércitos de Rusia, miren, ahí está el ejército ruso marchando, algo que resultó muy particular en las redes sociales. Y ahí está una delegación del ejército chino marchando. El presidente luego en su conferencia mañanera dijo que se invitaron a todas las delegaciones que quisieran participar, finalmente 19 participaron, pero claro está, ¿por qué ha llamado esto tan poderosamente la atención? Bueno, por la cercanía ideológica del gobierno del presidente López Obrador con las izquierdas del mundo y con los gobiernos autocráticos del mundo, tanto como lo ha demostrado y lo hemos mostrado muchas veces la cercanía con Cuba, con Venezuela, la no condena hacia el régimen de Nicaragua, aunque sí la recepción de refugiados. En fin, todo esto ha sido motivo de mucho limón y mucha sal en las redes sociales y el presidente una vez más desde su conferencia mañanera salió a dar explicaciones. Solo una nota de color que no solo es color. Más radar contracorriente. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hubo, por supuesto, muchas interpretaciones de muchos analistas internacionales sobre las participaciones de los distintos presidentes. Claro que algunas fueron más afortunadas que otras. Claro que algunos recibieron más atención que otros. No fue el caso del presidente Gustavo Petro. Presten atención. Al excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, y de invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Allí se ve que la Asamblea no le presta atención. Miren, está cada uno en lo suyo. El presidente se queja, ustedes dirán, dice, habla, llaman al orden y no recibe la respuesta que quisieran. Sigue el presidente esperando que le presten atención para hablar y no lo consigue. Está claramente disgustado con la situación, claramente disgustado. Vuelven a llamar al orden con el martillito, que todos conocemos. Sonríe incómodo el presidente Petro. Bien, todo esto también fue ampliamente difundido en las redes sociales. Hablábamos desde el comienzo del programa del particular momento en el que se encuentra el presidente Gustavo Petro, de las confrontaciones que está generando en algunos casos y enfrentando en otro. Y quizás precisamente esto, es una forma de ver cuál es el peso de su presidencia a nivel global. Cuando por fin logró hablar, el presidente Petro hizo especial hincapié en los asuntos relacionados al calentamiento global. Tenemos más radar contracorriente. Seguimos con las repercusiones sobre las participaciones de los presidentes latinoamericanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero compartir con ustedes un pedacito muy chiquitito de la participación del presidente argentino Alberto Fernández. Veamos. La Argentina se opone firmemente, señor presidente, a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. Mira. La perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible. Cuba no está bloqueada, se lo tenemos que explicar, ahora se lo explicaremos una vez más. La Asamblea General
reclama por una abrumadora mayoría la necesidad de poner fin a dicho bloqueo. No es un bloqueo, es un embargo Asimismo, económico. solicitamos una vez más la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan al terrorismo internacional. Supuestamente, ¿por qué Del mismo será? modo, deben cesar de inmediato las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. Su prolongación en el tiempo. A Venezuela solo embargaron lastimó las cuentas opciones porque de están vida relacionadas al crimen para sus organizado. habitantes, para los venezolanos. Y condujo al exilio a millones de ellos No. que emigraron de su patria. Lo que condujo al exilio fue el buscando una régimen vida venezolano. mejor. A ver, parece que hay que explicarle unas cuantas cosas y me voy a detener un segundo en esto porque creo que es importante que les prestemos atención y que tengamos un poco de peso sobre cómo se afrontan los discursos de las personas. Porque este señor, el presidente argentino, o está desinformado o deliberadamente utiliza ese discurso haciendo de cuenta que las cosas no son como son. Un par de cosas para aclarar el asunto. Primero y antes que nada, igual que su referencia, sobre el bloqueo de Cuba. No se trata de un bloqueo, se trata de un embargo comercial originado después de la expropiación que la dictadura cubana hizo sobre bienes de ciudadanos y empresas norteamericanas. Entonces hay un embargo económico. Un embargo económico que no afecta a los alimentos y a los medicamentos y la industria farmacéutica en general. Así es que eso que decían que durante la pandemia no habían ni jeringas por culpa del bloqueo del maldito imperio yanqui, es una mentira, es sencillamente una mentira, porque otra vez el embargo económico de la relación comercial entre Cuba y Estados Unidos no afecta a alimentos ni a medicamentos. Ese es un asunto para empezar. El otro asunto para empezar es que, en efecto, Estados Unidos tiene una relación comercial con Cuba. Es, por ejemplo, el mayor proveedor de pollos. Asunto 1, aclarado. Asunto 2, sobre el supuesto bloqueo. Para que quede muy claro también, Cuba tiene una clara relación comercial con más de 90 países del mundo, entre los que se encuentra la Argentina y entre los que se encuentran nada más y nada menos que Rusia y China. Y si las potencias globales se dividieran en tercios, significaría que, a pesar de que Estados Unidos es una de las economías más grandes del planeta, significaría que Cuba tiene relación con al menos el 66% de las economías del mundo en términos de tamaño. Así es que dejen de victimizar a una dictadura que en realidad mantiene oprimido a su pueblo. Asunto 2, que es preciso aclararle a este señor que o ignora o miente deliberadamente. No hay sanciones sobre el pueblo venezolano. Hay sanciones comerciales sobre el régimen dictatorial autocrático de Venezuela. Y la razón por la que sí existen embargos sobre numerosas cuentas bancarias es porque son cuentas bancarias relacionadas al lavado del dinero y al crimen organizado. Les cuento esto, les aclaro esto por si no lo saben. Y se los digo a ustedes que ya lo saben solo para que se enojen tanto como me enojo yo. Porque estos presidentes como Alberto Fernández, como Lula da Silva, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tienen una narrativa de victimización sobre dictaduras. O sea, dejen de decir pobrecitos los cubanos a los que tienen encerrados en una isla, cuando en realidad, pobrecitos los cubanos, porque desde hace más de 63 años son víctimas de un régimen, de un único partido, donde no hay elecciones directas, donde no se puede votar en ningún otro partido porque no existe en la isla otro partido que no sea el Partido Comunista. Aclarado todo esto, creo yo que podemos dar por terminada esta sección de Vuelta al Mundo. Bien, con el fragor de la lucha y el comienzo de este programa, pues no les dije unas cuantas cosas que tengo que decirles. La primera cosa es que estoy muy agradecido con ustedes de que nos acompañen en esta cuarta temporada de Contracorriente, un programa que comenzamos con mucho esfuerzo y hoy miramos un poco para atrás y agradecemos que ustedes estén ahí, agradecemos a todas las personas que nos acompañan, agradecemos a todo el equipo que forma parte de este programa y agradecemos sobre todas las cosas
y de manera muy importante a la Fundación Liberty Plus y al Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, porque sin ellos esto no sería posible. Ese apoyo incondicional y siempre, siempre, siempre presente es lo que hace que nosotros cada semana podamos acercarnos a ustedes. Como siempre les doy las gracias, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Salimos por varias plataformas y en distintos canales. Ahí están. Ustedes los pueden ver en pantalla en este momento. Ahí también están nuestras redes sociales donde podrán ver recortes en Instagram, en Facebook, en TikTok, en el antiguo Twitter que ahora se llama X. Soy Gabriel Bauduco y como cada semana les agradezco una vez más y les digo que nos encontramos la próxima.